Entre los beneficios que las personas experimentan cuando perdonan o son perdonadas es el hecho de reducir la depresión, los síntomas de la depresión entre un 23 y un 30%. Realmente el perdón afecta nuestra salud, pero ¿hasta qué punto puede afectar? Hoy en Destaques hablaremos acerca del poder del perdón para una sanación emocional. De esta manera y con este dato nosotros estamos iniciando el programa del día de hoy. Está iniciando tu programa Destaques y queremos darte la bienvenida a ti que ya eres parte de nuestro programa y a ti que te sumas en este momento. Bienvenido, nos encanta recibirte, Sammy, listos para iniciar nuestro programa. Exactamente, Carol, y con toda la energía de recibir a nuestros amigos a través de la señal de Nuevo Tiempo y también con el conocimiento, porque de eso se trata Destaques, de traerte temas destacados. Hoy no será la excepción. Hoy, amigos, nosotros hablaremos acerca del poder del perdón para la sanación emocional. Y quiero lanzarte una estadística que realizó el Instituto Americano de Estrés, donde dice que el 77% de las personas, Carola, que andan estresadas y sufren de este problema o el mal del siglo, como se conoce, son personas que tienen conflicto con la ira o con el resentimiento. Y esto precisamente está muy ligado al tema que vamos a abordar el día de hoy, porque es el perdón, ¿no? Y a veces es un tema delicado porque Sí. es muy difícil pedir perdón. Es muy difícil pedir perdón. Vamos a hablar acerca de quizás la existencia de algunas barreras que impiden que nosotros podamos perdonar a alguien. ¿Cómo influye esto en nuestras relaciones interpersonales? Porque Samuel, tú sabías que esto también puede afectar nuestro relacionamiento con los Claro demás. que sí. Y es una situación complicada, es una situación difícil. Estamos hablando tal vez para una persona que está viviendo con ese resentimiento durante mucho tiempo, ¿no? Hay personas que viven 10 años, 15 años. ¿Cómo afecta la salud emocional? Y cómo esto va más allá de la salud emocional, porque según los estudios también afecta la salud física. ¿Cuál es la importancia de abordar este tema desde la parte psicológica, pero también desde la parte bíblica? Hoy estará con nosotros un teólogo y un psicólogo, Carola. Así Tiene es. esas formaciones y nos ayudará a comprender este tema importante. Así es, y el título de nuestro tema, una vez más, el poder del perdón para la sanación emocional. Estaremos abriendo también la palabra de Dios, porque allí tenemos importantes ejemplos, Samuel, de cómo poder perdonar. Me surge una pregunta que capaz muchos se hacen. ¿Será lo mismo perdonar y olvidar? Hay quienes tal vez perdonan y no olvidan, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Carola, qué importante pregunta porque dicen por ahí de manera coloquial, ¿no? Te perdono, pero no me olvido, ¿no? Y es Exacto. algo que muchas veces nosotros escuchamos, pero realmente esto tendrá un impacto en nuestra salud. ¿De qué manera puede afectar la manera en la cual nosotros vivimos? Es por eso importante que hemos traído este tema para que tú puedas comprender a la luz de la Biblia, a la luz también de la psicología. Y como siempre, producción ha preparado una nota con datos muy valiosos, importantes, que nos dan introducción al tema que vamos a ver el día de hoy. El perdón es un acto profundamente humano que tiene el potencial de liberar a las personas de cargas emocionales, resentimientos y dolores del pasado. Desde una perspectiva psicológica, el perdón ha sido asociado a una serie de beneficios para la salud mental y emocional, incluyendo la reducción de la ansiedad, el estrés y la depresión. Estudios recientes muestran que el perdón no solo mejora el bienestar emocional, sino que también tiene efectos positivos en la salud física. El poder del perdón también ha sido estudiado en el contexto del estrés postraumático. Investigadores de la Universidad de Stanford encontraron que las víctimas de traumas emocionales que participaron en terapias centradas en el perdón experimentaron una mejora significativa en su bienestar emocional. En particular, los individuos que aprendieron a perdonar a sus agresores o a quienes les habían causado daño emocional redujeron significativamente sus niveles de angustia emocional
y experimentaron menos síntomas de trastorno de estrés postraumático. Estos hallazgos subrayan la idea de que el perdón no solo beneficia al ofensor, sino que tiene un profundo impacto en el bienestar del ofendido. Perdonar no significa justificar o excusar acciones perjudiciales, sino que implica liberar la carga emocional y el sufrimiento asociados con la ofensa, como lo explicó el psicólogo Everett Worthington, experto en el campo del perdón. Este acto puede ser transformador, ayudando a las personas a dejar atrás el dolor emocional para sanar. Además de los beneficios emocionales, el perdón tiene un impacto positivo en la salud física. Un estudio realizado encontró que las personas que perdonan tienen una mejor función cardiovascular y un sistema inmunológico más fuerte. ¿Cómo puede el perdón ayudarnos a restaurar relaciones tal vez quebradas, dañadas, o incluso ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos, Samuel? Sí, exactamente, Carola. O también, ¿cuáles son las principales barreras que nos impiden que nosotros podamos perdonar o también recibir el perdón? Porque este es un tema que tiene que ver dos o más personas, ¿verdad? No es algo personal, pero ¿cómo puede afectar todo esto nuestra mente, nuestra salud, el día a día que nosotros tenemos, y cómo también el perdón tiene un impacto en nuestra salud física? Así es. ¿Qué enseñanzas encontramos en la palabra de Dios acerca del perdón? Así que vamos a abrir también la palabra de Dios, vamos a meditar, reflexionar junto a nuestro invitado. Así que quédate con nosotros porque en breves minutos estaremos ya recibiendo a nuestro invitado de hoy. Momento de hacer una pausa. Enseguida retornamos con Destaques. En Destaques. Perdonar es olvidar. Entonces yo digo, no, pues no quiero que esa persona se olvide mi falta porque para mí sí ha sido significativo. ¿Cómo lo voy a perdonar? Pero perdonar no es olvidar. Olvidar es decir, esto aquí nunca ha pasado. ¿Bien? Y eso no es el perdón. El perdón es decir, esto ha pasado, pero yo no voy a permitir que eso me defina a partir de ahora. Estamos de regreso en tu programa Destaques. Gracias por tu preferencia, por ver el canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y amigos, el tema que estamos abordando el día de hoy es el poder del perdón para la sanación emocional. ¿Cuál es el impacto que tiene el perdón en nuestras vidas? Y en este momento voy a leer el mito o la realidad que será resuelto también en el programa, y es el siguiente. El perdón es un sentimiento, y si no lo siento, no puedo perdonarlo. No puedo perdonar. ¿Será esto un mito? ¿Será una realidad? Te repito nuevamente, el perdón es un sentimiento, y si yo no lo siento, no puedo perdonar. Esta y otras preguntas estaremos resolviendo hoy en Destaques, y Carola ya se encuentra con el invitado destacado que tenemos el día de hoy. Así es, Samuel, ya estamos con nuestro invitado, el pastor Cristian Alaro, a quien le doy la bienvenida. Cristian, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Carola, gracias a ti por la invitación. Es una alegría estar aquí para hablar de temas tan importantes hoy. Así es, nosotros te agradecemos por tu tiempo y por compartir esta hora de programa con nosotros. Pero antes de entrar en nuestro tema, coméntanos para que nuestros amigos sepan, ¿dónde estás trabajando actualmente, Cristian? Y actualmente estoy trabajando en un colegio, soy el pastor del colegio y parte de lo que hago también es ser profesor. Ah, profesor. Así que estoy empapado de esos niños y adolescentes, y de alguna forma esa juventud se me contagia. Así que ese es el trabajo que realizo. Soy profesor, también aconsejo a padres, llevo a los chicos a la iglesia. La meta máxima es llevarlos a los pies de Jesús. Qué lindo. Aquí en una unidad educativa en la ciudad de Cochabamba, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Cristian, hoy hemos elegido hablar del perdón. El poder del perdón para la sanación emocional. Y yo quiero ya preguntarte al inicio, ¿de qué manera justamente el perdón puede contribuir en nuestra cura emocional, en nuestro proceso de sanación emocional? Claro que sí. Todos en algún momento vamos a ser lastimados o vamos a lastimar a alguien.
Y el proceso de curación o de sanación ocurre en el momento en el que nosotros perdonamos. Se me vienen frases, ¿no? Ujú. Alguna vez escuché que el perdonar es liberar a alguien y darte cuenta que el prisionero en realidad eras tú. Muchas Ujú. veces el dolor o el perdonar alivia primeramente a la persona que lo da y no tanto a la persona que lo Que lo recibe. Ujú. recibe, así es. Muchas veces decimos, ¿no? Lo que tú acabas de comentar, qué liberador es Ujú. perdonar, ¿no es Ujú. cierto? Pero, ¿será que es posible perdonar sin sentir que la ofensa fue justificada? Si te soy sincero, yo pienso que, bueno, estoy rodeado de estudiantes, te Ujú. comenté recién, y en los niños yo veo un montón de niños que constantemente se pelean, ¿no? Y no sé si tú has visto un niño cuando se pelea, el profesor viene y le dice, te tienes que disculpar, el niño Sí. son honestos, los niños Ujú. son honestos y no tienen deseo de disculparse, pero lo hacen. Sabes, muchas veces a la hora de perdonar es importante recordar que quizás no nos sentimos así, pero el perdón inicia un proceso que puede llevarnos a ese momento en el que el perdón es auténtico. Muchas veces Ujú. vamos a disculpar a alguien cuando todavía estamos dolidos, seguimos enojados. Entonces es un proceso. En ese momento quizás no lo sientas, pero el propósito y el proceso es llegar a ese momento en el que tú lo sientas. Ahora, me parece muy interesante. Tú Ujú. ponías ese ejemplo, ¿no es cierto? De cuando a veces, por ejemplo, un papá como que obliga, ¿no? Sí. A su hijo, pídele perdón, discúlpase con tu Ujú. compañero, pídele perdón. Ahora, llevándolo a una situación que acabas de mencionar, realmente yo necesito sentir que estoy preparado para perdonar, porque muchas veces podemos decir, sí, te perdono, tú me Ujú. ofendiste, te perdono, pero ahí el perdón no es genuino justamente porque quizás yo no estaba listo para otorgar el perdón, pero ¿cómo sé cuándo estoy listo? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque fíjate que si somos honestos, nunca va a llegar el momento en el que nos sintamos totalmente bien. Ujú. Los seres humanos somos expertos en colocar excusas y podríamos decir, cuando yo esté bien o cuando esto lo haya superado, pero, ¿sabes? Cuando el tiempo pasa, muchas veces ese dolor se intensifica. Quizás hablándote desde una perspectiva bíblica me gusta porque la Biblia incluso le pone un tiempo quizás para nosotros muy extremo, ¿no? La Ujú. Biblia habla acerca del enojo, de la ira y dice Sí. que no se ponga el sol sobre tu ira. Es decir, mientras más rápido sea el momento en el que tú tomes la decisión de perdonar, más rápido comienza esa sanidad. Si nosotros prolongamos el perdón o lo posponemos, mejor dicho, es un tiempo en el que más demora en restablecerse una relación o más se deteriora una relación. Ujú. Entonces, lo ideal sería hacerlo lo más pronto posible, pero es verdad que cada uno tiene sus Tiene su momentos, tiempo, ¿no? pero el ideal es ese porque el perdón, obviamente el objetivo del perdón es poder llegar a restablecer esa relación con Ujú. esa persona. Sí, claro, me Ujú. encanta el ejemplo que pusiste, ¿no? Que la Biblia misma nos dice que no se ponga el sol, Ujú. resolver los problemas, porque ahí es donde me parece que se va alimentando, alimentando, ¿no es cierto? Ese sentimiento negativo. Ahora, hablando de resentimiento, ¿cómo impacta justamente, Cristian, el resentimiento prolongado a nuestra salud emocional y también física? Porque Ujú. afecta de cierto a ambos, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, dentro de todo nuestro organismo somos seres emocionales, ¿no? En el momento en el que tú tienes ganas de llorar y no lloras, puedes tener algún problema físico por retener esa Ujú. emoción. Lo mismo pasa con el perdón. El perdón es una especie de dolor que no ha sido sacado aún, Ujú. ¿bien? Porque el perdón tiene muchos propósitos, ¿no? Cuando yo voy a alguien o le pido perdón, estoy haciendo verbal ese dolor que esa persona me ha causado. Claro. Muchas veces nos lo guardamos cuando en realidad al guardarlo
es el daño físico dentro de nuestro organismo. Y ahí hay muchos ejemplos. Puedes tener problemas en todo lo que es el aparato digestivo, en el sistema nervioso. La ansiedad puede ser en el sistema sanguíneo, en la fatiga. Puedes llegar a sentirte cansado solamente por odiar a las personas o por tener resentimiento contra alguien. No puedes dormir bien. Todo eso, y a la larga, pues creo que el más importante es que te lleva a dudar y a desconfiar de las personas también a largo plazo. Interesante, dudar y desconfiar de las personas. Ahora, la gran pregunta, porque muchas veces escuchamos decir, ¿no? Yo te perdono, pero no olvido. ¿Qué diferencia existe entre perdonar y olvidar realmente aquella ofensa, ¿no es cierto? Y cómo esto puede influir o impactar en este proceso de sanación emocional del cual estamos hablando. Son dos cosas totalmente distintas, y en el momento en el que entendemos esa diferencia es el momento en el que vamos a perdonar. Quizás algunas veces nosotros no perdonamos porque pensamos que perdonar es olvidar. Entonces yo digo, no, pues no quiero que esa persona se olvide mi falta porque para mí sí ha sido significativo. ¿Cómo lo voy a perdonar? Pero perdonar no es olvidar. Olvidar es decir, esto aquí nunca ha pasado. Bien, y eso no es el perdón. El perdón es decir, esto ha pasado, pero yo no voy a permitir que eso me defina a partir de ahora, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. El olvidar es negar que ha pasado. Perdonar es decir, pasó esto, pero yo sigo adelante. Podemos decir que quizás olvidar no me ayuda en mi proceso de sanación. Olvidar emocional. a largo plazo es una negación, ¿no? Estás negando que eso ha pasado, pero como te dije, eso repercute en la manera en que nos relacionamos. Si alguien ya nos ha lastimado y nosotros lo negamos, bueno, dentro de nuestra mentalidad va a estar el desconfiar en una persona. Ya te han dañado. Claro. Tú puedes decir que eso no ha existido, pero ya está dentro de lo que tú has vivido, y lo que tú vives pues condiciona la manera en que te relacionas con los demás. Sí, sin duda, ¿no? Es una condicionante. Muy bien. Ahora, Cristian, al inicio fue lanzado un mito o una realidad, y quiero que nos ayudes a despejar esto. Dice, el perdón es un sentimiento y si no lo siento, no puedo perdonar. Voy a repetirlo una vez más. El perdón es un sentimiento y si no lo siento, no puedo perdonar. Esto es un mito, es una realidad. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, con la pregunta que tú me haces, yo te podría decir, es un poco mito y es un poco realidad, pero también está incompleto, porque el perdón, según la perspectiva bíblica, no es solamente un sentimiento, es una decisión. Una decisión. ¿No? Y entonces, si lo pasamos desde ese ámbito, entonces ya el perdón puede darse independientemente de cómo me sienta, ¿no? Sería triste que nosotros nuestra vida la guiáramos en base a cómo nos sentimos, ¿no? O a lo que queremos, ¿no? Hoy tengo que estudiar, tengo ganas de estudiar, bueno, no lo hago. Entonces, cuando tenga ganas de estudiar, en realidad pocas cosas haríamos por nuestro bienestar si esperamos que llegue ese sentimiento de, quiero hacerlo, ¿no? Entonces, el perdón sí es un sentimiento. Muchas veces el perdón surge de manera auténtica, pero muchas veces nuestro corazón está tan endurecido que no tiene esa capacidad de sentir, y es en ese momento en el que la razón, nuestra capacidad de pensar que Dios nos ha dado, se antepone y dice, no, es una decisión. Aunque tú no lo sientas, puedes empezar a tomar esa decisión, y esa decisión empieza a formar ese sentimiento otra vez. ¿Y qué hacer cuando nos supera el sentimiento en lugar de la razón? Es complicado, ¿no? Sí, es muy complicado. Creo que lo más peligroso es dejarnos guiar por el sentimiento, ¿no? La Biblia nos dice, engañoso es el corazón. Exacto. Entonces, si nosotros definimos la realidad con cómo nos sentimos, pues sería un caos todo lo que nosotros percibimos. Entonces, me encanta verlo desde esa perspectiva. El perdón es una decisión, implica algo de sentimiento también, pero sea por donde sea que tú empieces, ya sea que tú tengas el sentimiento y el deseo de perdonar, perfecto. Pero si tú no tienes el deseo de perdonar y no lo sientes, también está la decisión de hacerlo. Tiene que primar, en todo caso, la razón. Así es. ¿No es cierto? Muy bien, estamos hablando acerca del poder del perdón para la sanación emocional. Vamos a una pausa y regresamos para continuar. En Destaques. Si tú eres lastimado, tú quieres devolver eso. Eso es lo más humano.
Cuando eres lastimado quieres devolverle, pero lo divino es, yo te doy perdón, yo corto hasta aquí. Y eso es una dádiva que damos al otro, pero en realidad lo recibimos nosotros porque tiene un beneficio para nuestra salud. Continuamos en nuestro programa Destaque. Estoy hablando acerca de el perdón para la sanación emocional. Estamos ya aquí en nuestra mesa con Samuel, con nuestro invitado, a quien una vez más agradecemos. Samuel, estuvimos hablando acerca de aspectos muy importantes en este proceso de saber perdonar. ¿Y cómo influye esto en la sanación emocional? Hablamos de, por ejemplo, el resentimiento, saber perdonar. ¿Es lo mismo perdonar? ¿Tú qué crees? Olvidar y perdonar. ¿Te ha pasado alguna vez? Me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado en algún momento y uno trata, ¿no? Y bueno, bienvenido nuevamente, Cristian, acá a Destaques. Gracias por aceptar la invitación. Creo que nos ha pasado en el sentido de que, y depende también la situación, pero dice, sí, te perdono, pero cuando llega a pasar una situación ahí y el tiempo va pasando, dice, pero me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que hace cierto tiempo, y es complicado, es difícil, ¿no? Y creo que en ese sentido, Cristian, de alguna manera puede intervenir Dios, porque como seres humanos creo que está en nuestra naturaleza, sabemos de que debemos perdonar, pero a veces no logramos olvidar, y esto es una realidad. Claro ¿Cómo que es sí. que interviene Dios en todos estos aspectos si realmente vale la pena depositar esa confianza en Dios? Bueno, creo que Dios redefine todo lo que nosotros conocemos. Para nosotros perdón es, te doy otra oportunidad y espero que no me falles. Eso es para nosotros perdón. Cuando la Biblia habla acerca de perdón, creo que la expresión más común que nos viene a la mente es el 70 veces 7, ¿no? Y era precisamente eso. Pedro se acerca a Jesús, le dice, Señor, yo le perdono 7. En los tiempos judíos era 3. Perdonas 3 y después ya no, pero Pedro le dice, Señor, yo perdono 7, ¿te parece? Y Jesús utiliza una expresión que es hermosa, utiliza 70 veces 7, y esa expresión en la Biblia se utiliza antes. En Génesis, cuando se habla acerca de Caín, recuerden que Caín tuvo bueno, la preocupación de Caín era, maté, ahora me van a matar. Dios le dice, tranquilo, que al que te hace algo, le va a venir algo peor. Y a partir de ahí, los descendientes de Caín eran personas rencorosas, y más adelante uno de sus descendientes, Lamec, dice, si Caín será vengado, yo voy a ser vengado 70 veces 7. Desde ese momento, para los judíos, el 70 veces 7 significaba, me la vas a pagar. ¿Bien? Si tú le hacías algo malo a alguien, era 70 veces 7, ¿eh? Te va a pasar, te la voy a devolver. Y Jesús agarra esa expresión. Todo lo contrario, ¿no? Sí. Jesús agarra esa expresión y dice, ahora esto no tiene que ver con perdón, sino perdón, no tiene que ver con venganza, sino que ahora tiene que ver con perdón. Y eso es lo que me encanta de Dios y del cristianismo. Eleva el estándar mucho más arriba. Para nosotros perdón es, te doy otra oportunidad. Para Dios es, te doy todas las oportunidades necesarias que necesitas. Exacto. Todas las Y esto es oportunidades. tremendo, ¿no? Realmente nos hace pensar, Carola, Cristian, en que tenemos un Dios de amor, ¿no? Un Dios que nos ama, que nos perdona, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo, porque cuántas veces nosotros no hemos caído en la misma tentación. Y podemos decir que se aplica al pie de la letra lo que Cristo mencionó, ¿no? Te perdono 70 veces 7. Y no quiere decir el número, sino que el perdón de Dios es ilimitado, ¿no? Ahora, Cristian, al inicio del programa nosotros leíamos una estadística, y la voy a volver a repetir, claro, Carola, porque el Instituto Americano de Estrés menciona que el 77% de las personas que están con este problema del estrés y el estrés crónico y demás, hay una relación muy estrecha precisamente con la ira y con el resentimiento. ¿Cómo es que afectan estos sentimientos y obviamente está relacionado al perdón con nuestra salud emocional y hasta podríamos decir con la salud física, ¿no? Porque en otros programas hemos visto de que el estrés se va mostrando ya en aspectos físicos, ¿no? En algunas patologías, algunos problemas y demás. Esto es algo serio. Claro que sí. El estrés, la depresión, todas esas están vinculadas. En el momento en el que nosotros no damos ese perdón,
tiene una principal consecuencia dentro de nosotros. Ujú. Y lo que yo recién les había dicho era que Dios redefine eso, ¿no? El Sí. tema del perdón. Y en realidad perdón, si yo lo pudiera definir de una manera simple, sería no voy a tomar venganza. Ujú. Porque, ¿sabes? Cuando alguien es lastimado, quiere lastimar. Si tú eres lastimado, tú quieres devolver. Eso es lo más humano. Cuando eres lastimado, quieres devolverle. Pero lo divino es, yo te doy perdón. Yo Ujú. corto hasta aquí. Y eso es una dádiva que damos al otro, pero en realidad lo recibimos nosotros porque tiene un beneficio para nuestra salud. Cuando nosotros estamos resentidos, tenemos ira. No es una emoción, un sentimiento que podamos prolongar mucho tiempo. Hay emociones que Dios ha puesto dentro de nuestro cuerpo que permiten procesar cosas, pero que no podemos estar expuestos a largo tiempo porque van desgastando nuestro cuerpo. Claro. Entonces, manejar ira, tener sed de venganza, es algo que a la larga nos termina perjudicando a nosotros y a nuestra salud. Y yo rescato algo que tú dijiste, ¿no? Es muy humano esa venganza, ¿no? Ese Ujú, tú me claro. lastimaste, tú me ofendiste, yo te devuelvo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Y realmente vamos a ser sinceros, no es fácil, ¿no? Pero No, ¿qué nos para dice nada. Jesús, Sammy y Cristian? Si alguien te ofende, si alguien te hiere en una mejilla, da la otra. Claro que sí. ¿Cómo puedo yo, Cristian, llegar a ese punto de dar la otra mejilla en lugar de dar rienda suelta a esa sed de venganza, de devolver con la misma moneda? ¿Cómo hacerlo? Es complicado, ¿no? Pero en ese versículo que tú mencionas de dar la otra mejilla, Jesús menciona un montón de cosas que los judíos tenían que hacer por los romanos. Los romanos eran personas que oprimían a los judíos, que les hacían la vida mucho más pesada, eran sus principales enemigos. Y en esos versículos Jesús dice, si alguien viene y te pide que lleves una milla, llévala tú 2. Y sabes, la respuesta es, habíamos dicho al inicio cómo te sientes, Sí. ¿no? Y lo Ujú. que menos quiere uno, no solamente es perdonarse y decir, ya no me has ofendido, sino servirte, ¿no? Ujú. Claro. Qué complicado es servirle a alguien que te ha lastimado. Pero, ¿sabes? Nunca te vas a parecer más a Jesús que en el momento en el que sirves a alguien que te ha lastimado. Ujú. Y yo pienso que esa es la solución. Esa es parte de la sanidad. Dios no solamente nos dice, ¿sabes qué? Aquí no pasó nada, esa es tu meta, tienes que perdonar. No, sino que Dios eleva el estándar y dice, ahora tú tienes que amar a tus enemigos y peor aún, tienes que servirlos. Ujú. La invitación de Jesús en esos versículos era, sirvan a los romanos. Y me imagino que a los discípulos eso no les entraba en la mente Claro. porque, no, Señor, con perdonar lo suficiente. No, pero no, es la mayor expresión del amor Ujú. es el servicio. Ajá. Dios no solamente nos pide que perdonemos, sino que comencemos a amar. Y eso implica como Dios ama a los que creen y a los que no creen igual. Ujú. Dios hace, bueno, la Biblia dice, Dios hace llover sobre justos e injustos. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a practicar. Y una vez más partimos de la realidad que eso no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Exacto. Eso es una dádiva que solamente Dios nos da. En la medida en que nosotros recibimos ese amor divino, podemos amar a esa persona que nos hace la vida imposible a través del servicio. Y no lo recibimos si no lo buscamos. Porque Claro si que yo sí. no estoy dispuesta a que a través del Espíritu Santo Dios sobre en mí, va a prevalecer nuestra naturaleza humana. Exactamente, Carola, ¿no? Y que creo que ese es un punto muy importante, el hecho de reconocer, de buscar a Dios y demás. Ahora, Cristian, existen barreras, ¿no? Barreras que tal vez no nos permiten poder experimentar ese perdón, tanto de la persona que ha tenido culpa como la persona que es culpable, ¿no? Porque son dos caras diferentes, ¿no? Pero hay barreras. Y a veces esas barreras, como decíamos cuando iniciábamos el programa, hay personas que viven con ese resentimiento, esa ira, y no estamos hablando de horas, de días, años. Sí. Ujú. Familias que se han destruido por algún detalle, no han sabido pedir perdón en su momento y la pelea dura años, hasta generaciones y demás. ¿Existen barreras? Claro que sí. ¿Sabes? El mayor problema que tenemos nosotros luego del pecado es el orgullo. Ujú. Y si tú me dices, ¿existe una barrera? Yo te diría, es el orgullo. Pero bueno, es
difícil de decir, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Ya no seas orgulloso. No, tiene distintas maneras de manifestarse. El orgullo es, bueno, me han lastimado, a mí no me deberían hacer eso, yo soy una persona buena, ¿por qué me están haciendo eso a mí? También otra barrera puede ser, me siento vulnerable, ¿bien? Que alguien me haya lastimado me he dado cuenta que no debería ser vulnerable en la vida. Otra barrera podría ser la incomprensión. Comprendemos muy mal lo que significa perdonar. Recién habíamos mencionado y habíamos dicho, perdonar es olvidar. Entonces, imagínense que alguien piensa que perdonar es olvidar y dice, no, entonces yo no lo voy a olvidar. Entonces, yo no perdono. Entonces, cada uno de esos obstáculos nos muestran que es algo que parte por el tema del orgullo. Bien, y entonces ahí al mismo tiempo el más grande desafío que nosotros tenemos entonces es de mirar en la palabra de Dios la definición que se nos da de perdón. Y a mí me encanta porque en los evangelios encontramos ilustraciones. Cuando Jesús habla acerca de la ofensa y del perdón, hay una parábola que él cuenta y es la parábola de los dos deudores. Bien, uno debía algo que en su vida no iba a poder pagar jamás, es perdonado. Y en el momento en el que sale de ese lugar perdonado por el rey, agarra a alguien que le pide un monto de dinero insignificante y como ese no se lo da, lo lleva a la cárcel, ¿no? Y esto tiene una ilustración, ¿saben? Cuando nosotros sufrimos, decimos, bueno, no nos damos cuenta que en realidad nosotros también podemos lastimar a alguien. Eso es importante. En algún momento, si somos sinceros, aún sin darnos cuenta, aún con las buenas intenciones, nosotros hemos lastimado a alguien. Y en el momento en el que nosotros asumimos, si tuviéramos esa visión, pues nos sería mucho más fácil dar perdón, ¿no? Pero lamentablemente vivimos en un mundo en el que nos creemos buenos, nos creemos superiores, eso es el orgullo, ¿no? Y quizás como breve anécdota, yo estoy en el colegio, trabajo con estudiantes adolescentes, y doy exámenes con ellos, ¿verdad? Y algo que yo me he dado cuenta es que cuando ellos reprueban en un examen y les estoy empezando a dar las notas, lo primero que mira un estudiante y se da cuenta que ha reprobado es, a ver, ¿quién ha sacado menos nota que yo? ¿No? Y cuando ha encontrado a alguien que es peor que él, se siente mejor. Y lo mismo pasa en la vida. Nosotros nos sentimos superiores, pero a la luz de la palabra de Dios todos somos pecadores. Entonces lo trágico es, yo soy un poquito menos pecador que la otra persona. Si nosotros tuviéramos esa conciencia de que todos somos pecadores, pues nos sería mucho más fácil brindar el perdón. Exacto. Y esto tiene que ver, me gusta mucho el punto que tú tocaste con el orgullo, ¿no? Porque a veces decimos, no, yo no puedo perdonar esa ofensa, no puedo porque es inadmisible, porque realmente me ofendiste, cuando realmente Jesús nos mostró lo contrario, ¿no? Hay que humillarnos, pero eso es lo que nos cuesta. Ahora, yo quiero preguntarte, Cristian, ¿de qué manera el no perdonar puede afectar mis relaciones personales? Porque eso afecta, ¿no? Porque eso queda dentro mío. Y cómo el no perdonar puede afectar mis relaciones, nuestra autoestima inclusive. Claro que sí. Sea quien sea con quien nos relacionemos o sea quien amemos, amar es hacerse vulnerable. En alguien puede decir, no es así, el que verdad ama siempre está seguro, no es así. Amar es ser vulnerable. Y en el momento en el que nosotros no damos perdón y en realidad no hemos resuelto eso, recordemos que perdonar no significa olvidar, sino decir, esto ha pasado, pero esto no me define. Si nosotros no superamos eso, nuestra percepción de nuestras relaciones se va a ver afectada. Te doy quizás un ejemplo no tan directo de eso, pero yo cuando estaba en Buenos Aires, haciendo mi campaña en Buenos Aires de teología, me asaltaron, ¿bien? Me asaltaron y esa semana, esas 2 semanas, para mí todos eran posibles ladrones, ¿no? Yo iba caminando. De todos. Claro. En base a lo que yo había experimentado, yo decía, no, ese me está siguiendo, me está mirando. Lo mismo pasa. Susceptible, ¿no? Claro, mucho más susceptible porque en el momento en el que sufro, dijo, ahora todos me pueden hacer algo. Y lo mismo pasa en el plano del dolor. Si alguien nos lastima, nosotros no nos hemos dado el tiempo de procesarlo, no hemos dado perdón a esa persona, vamos a estar con esa condicionante en nuestra vida. Vamos a decir, no, esa persona también me puede lastimar, ahora tengo que tener cuidado. Cuando lo hermoso de nuestros círculos sociales es tener esa cercanía y esa intimidad. Triste sería que en nuestra vida solamente fueran relaciones superficiales, pero aquella persona que no perdona, a la larga solamente tendrá eso, solamente tendrá
relaciones superficiales. Exacto. Interesantísimo este punto. Nosotros tenemos que compartir contigo algo especial y luego estaremos conversando más sobre nuestro tema. Aquí en Nuevo Tiempo tenemos materiales especiales importantísimos que queremos compartir contigo, así que presta mucha atención. Muchas gracias, chicos. Estamos acá en Destaques desarrollando un tema muy interesante y llegó el momento de ofrecerte un regalo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Sentimientos, la ciencia del existir, la guía de estudio de esperanza donde tú podrás descubrir por qué es importante cuidar tu salud mental. Por mucho tiempo hemos pensado que solamente nuestra salud física y espiritual son importantes. Pero ¿qué hay de lo que sucede en nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos? Vamos a responder a esta y más preguntas a la luz de la Biblia. Yo quiero compartir contigo algo que menciona esta revista. Como seres humanos tenemos un cuerpo en constante transformación. Un cuerpo que siente, un cuerpo que crece, un cuerpo que se desarrolla y envejece. Por eso es importante que tú tomes en cuenta el cuidado de todos los ámbitos de tu salud. ¿Cómo puedes obtener esta revista? Ingresando al sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tú podrás tener esta revista en formato físico o en formato digital. Nosotros aprenderemos todo esto a través de la Biblia. A la luz de la Biblia responderemos si Dios se interesa por ti, si a Dios le preocupan tus sentimientos, tus emociones, tus problemas físicos, tus problemas mentales y también espirituales. Temas interesantes: la ansiedad, la depresión, los trastornos, los abusos, los traumas. Todo a la luz de la Biblia. Llegó el momento de irnos a una cortísima pausa y ya continuamos con Destaques. En Destaques. Muchas veces a mí me ha pasado que cuando pido perdón, la otra persona me dice algo que yo he hecho y no me había dado cuenta. Y es que a veces estamos tan sesgados, frutos de este orgullo, que pensamos que toda la culpa la tiene la otra persona y que no hay cosas que yo tengo que mejorar. Iniciamos ya nuestro último segmento hablando hoy acerca del poder del perdón para la sanación emocional con nuestro invitado, el pastor Cristian Alaro. Samuel, Cristian, hemos repasado, yo creo, aspectos importantes, ¿no es cierto? Cómo nos define el tema de saber, de no saber perdonar. Hemos hablado de resentimiento, hemos hablado de muchísimos aspectos, pero tenemos algo que Jesús nos dejó, nos enseñó en la palabra de Dios. Y de hecho, estos textos creo que son muy repetidos por la comunidad cristiana, católica, creyente y demás. Estamos hablando del Padre Nuestro, Cristian, ¿no? Sí. Y si me permiten dar lectura Sí, para claro que ahí sí. Cristian después nos explique cómo es que Jesús da este ejemplo, cómo se aplica en nuestra vida. Quiero invitar a los amigos a que puedan buscar la Biblia en mano o que recuerden el Padre Nuestro, pero en el libro de Mateo, el capítulo 6, del versículo 12 al 15, menciona lo siguiente y dice así, ¿no? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estaríamos hablando que el perdón de Dios es condicional, Cristian. Bueno, es un modelo de oración, y dentro de ese modelo de oración Dios va presentando un modelo de relación con el prójimo, ¿no? Dios perdona todo. Aún miramos la Biblia y nos damos cuenta que cosas que impensadas, asesinatos, adulterio, Dios ha perdonado todo. Pero lo que está mencionando acá es lo que nosotros produce. ¿Sabes? Al fin de cabo, la vida de un cristiano consiste en cambiar. Y habíamos dicho que el problema principal que tenemos nosotros es un problema de orgullo. Exacto. Alguien que no puede perdonar es alguien que al final no se ha librado del orgullo. Y alguien que no se ha librado del orgullo, pues es alguien que no ha cambiado. Y si alguien no ha cambiado, entonces esa relación que tiene con Jesús no ha tenido su efecto. La idea de esa oración es, porque ahí dice,
perdona como nosotros perdonamos. Ujú. Está hablando acerca, Dios es así, yo también tengo que ser así. Y como les dije en algún momento, no hay algo que nos haga parecernos tanto a Dios que en el momento que nosotros perdonamos. No hay nada más humano que vengarse, no hay nada más divino que perdonar. Exacto. Ujú. Qué lindo, Qué me importante, encantó sí. esa frase. No hay nada Exacto. más humano, no hay nada más divino y nos muestra un poco, ¿no? Ujú. Esa Porque por una contraparte. parte, ¿no? Este texto y varios textos de la Biblia nos muestran el ejemplo, ¿no? Siempre decimos, somos cristianos porque seguimos el ejemplo de quién? De Cristo, Cristo. ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, qué importante es este aspecto que nos ayuda a ver que Cristo nos perdona, pero que el deber, ¿no? Así llamémoslo Ujú. de esta manera, el deber del cristiano es perdonar también a otras personas. De que no es fácil, no es fácil, No es ¿no? fácil. Y ahí va la pregunta, Cristian, ¿cómo nosotros podemos lograr aprender a perdonar? ¿No? Porque Ujú. de manera teórica es fácil decir, ¿no? La Biblia te dice tienes que perdonar porque Cristo te perdona, ¿no? Tú encuentras ahí diferentes mensajes donde no, el perdón te libera, el perdón te trae calma, te Ujú. trae paz, pero de manera práctica, ¿cómo podemos lograr esto? Porque en la vida real no es fácil, ¿no? Ujú. Uno puede decir, pero ¿cómo es posible que esta familia esté 5 años sin Mm. pedirse perdón? Es algo real. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo esto de manera práctica en la vida real? Bueno, en la Biblia se nos muestra, eh, bueno, cuando tú dices perdonar, yo pienso que el punto más fácil que podríamos agarrar nosotros es, bueno, si él viene y me pide perdón, yo le perdono. ¿ya? Pero él tiene que ser Pero primero, tiene ¿no? que hacer. Y entonces, en realidad, en la Biblia no muestra eso. Como te dije, la Biblia eleva el estándar porque nosotros tenemos que parecernos a Dios en todo lo que realizamos. Tenemos que ser Jesús aquí en la tierra. Ujú. Y dice, si alguien tuviera, se me viene a la mente Mateo 18. Mateo 18 habla acerca de los problemas, si alguien te hace algo, cómo lo tienes que resolver. Y dice, si alguien tuviera algo contra ti, tú no tienes nada contra él. Él es el que tiene algo contra ti. Tú eres el que vas y Ujú. hablas con él. Y me encanta porque en la Biblia la iniciativa está colocada en la persona que es víctima y no en el que ha realizado la ofensa, Ujú. ¿no? Porque si alguien te ha ofendido, pues esa persona obviamente no está bien espiritualmente, no está bien. su Claro, y percepción de Dios. esperaríamos que ella se Claro. acerque, ella me hable. Claro, y eso ¿no? nunca va a pasar, eso Ujú. nunca va a pasar. Y en el momento en el que nosotros vamos y le decimos a esa persona, esto me has hecho, me has lastimado, incluso podemos ganar. Esos versículos dice, y ganas tú a tu Ujú. hermano. Porque al fin de cabo también consiste en que nosotros mediante la amonestación unos a otros, porque eso es bíblico, si tú me lastimas yo te puedo decir algo a ti, pero siempre uno a uno, no Ujú. ir a decirle a otra persona. Entonces en ese momento es en el momento en el que nosotros influenciamos para no solamente para nosotros mismos, sino también para el prójimo. Ya habíamos dicho, el perdón es una dádiva que nosotros se la damos a otro, pero al mismo tiempo es algo para nosotros también. Claro, claro, Exacto. ambas partes. Ahora, ¿cómo puede el perdón, Cristian, ayudarnos a restaurar relaciones tal vez dañadas, Ujú. incluso a mejorar nuestra relación con nosotros mismos? Claro. Bueno, prepara el espacio, ¿no? En el momento en el que yo decido perdonar, es el momento en el que yo genero un espacio que de otra forma no podría haberse logrado. Pongamos que el ofensor quisiera pedir perdón, ya habíamos dicho hay varios obstáculos, ¿no? Para empezar, el orgullo. Ujú. Dice, no, voy a esperar un momento ideal, cuando esté feliz o no lo vea tan triste, pero en el momento en el que nosotros damos perdón, estamos facilitando ya el momento en el que se dé ese perdón mutuo, porque al fin y al cabo también tiene que ser mutuo. Puede ser que esa persona no le interese nuestro perdón, Ujú. pero lo ideal es que sea mutuo, ¿no? Y una vez que nosotros hacemos eso, pues estamos facilitando también un espacio para que la otra persona reconozca su error. Ujú. Claro. Y luego de que reconoce su error, pues nosotros podemos empezar a cambiar. Saben, muchas veces a mí me ha pasado que cuando pido perdón, la otra persona me dice algo que yo he hecho y no me había dado cuenta. Y es que a veces estamos tan sesgados, frutos de este orgullo, que pensamos que toda la culpa la tiene la otra persona y que no hay cosas que yo tengo que mejorar. Y en el momento en el que nosotros pedimos perdón, la reconciliación se va dando la posibilidad, porque recordemos que eso es importante,
quizás no en todos los casos pueda darse una reconciliación. Ujú. ¿Por qué? Porque el perdón es parte de una decisión personal. Bien, yo decido perdonarte, puede ser que tú no me perdones, pero yo ya he ofrecido eso, pero la reconciliación necesita sí o sí ambas partes. Ujú. Es lo mismo que pasa con Dios, ¿no? Dios ha hecho todo para salvarnos, pero si el ser humano no acepta eso, esa salvación pues no se da, Claro. porque tiene que ser una relación de dos partes. Claro, porque Exacto. muchas veces, y a ver si nos alcanza el tiempo para responder esto, muchas veces hay gente que dice, yo no necesito tu perdón, Sí. Ujú. pero capaz que la otra persona necesita otorgar el perdón, Exacto. necesita de ese beneficio, de ese Exacto, sí, alivio. sí, sí. Ujú. ¿No es cierto? Claro que Pero al sí. final, como tú dices, es para ambos. Y, ¿no? ¿sabes? Yo te diría que la persona que dice que no necesita perdón, pues está de alguna forma todo mal. Ujú. Vivimos en una sociedad hoy que no repara las cosas. Bien, hay cada vez más, te sorprendería, ¿no? El día de hoy, en mis tiempos era tan común tener una familia unida. El día de hoy es tan extraño. Mm. Entonces, cuando tú vas al trasfondo, es personas que dijeron, no, esto no sirve, ya, ¿para qué voy a seguir tratando de arreglarlo? Yo recuerdo que antes existían, por ejemplo, el otro día se me rompió un zapato, ¿no? Y dije, ¿a dónde hay para arreglar? Y casi no hay, ¿no? Y Ya yo, no sabías. y yo Sí, recuerdo sí. que habían lugares zapateros donde te los reparaban. El día de hoy, cuando algo se arruina, nuestra sociedad nos va mentalizando que hay que desecharlo. Y lo Mm. mismo pasa con las relaciones. Hemos Sí. agarrado ese chip y decimos, bueno, no funciona esta amistad, ¿para qué voy a perder tiempo con esto? Entonces lo Exacto. dejo a un lado. Y ahí está el Pero peligro. sí necesitamos el perdón. Necesitamos. A sí. veces Es decimos necesario. por orgullo que no, pero por supuesto sí necesitamos el perdón. En breves minutos ya estaremos cerrando nuestro programa con consejos, recomendaciones importantes. Pero antes tenemos una invitación a un proyecto muy especial que tenemos aquí en Nuevo Tiempo. Queridos amigos, gracias por cederme este espacio cortito para saludar a un grupo muy especial acá en Nuevo Tiempo, a nuestros ángeles de esperanza. Seguramente muchos nos hemos hecho la pregunta de qué es el proyecto Ángeles de Esperanza. Yo quiero responder a esa pregunta en este día. Ángeles de Esperanza es un proyecto que Nuevo Tiempo tiene para que personas contribuyan en el trabajo que vamos realizando. Todo lo que sucede acá en televisión, en radio, en redes sociales, en escuela bíblica, es gracias a nuestros ángeles de esperanza. Las guías de estudio que nosotros ofrecemos, seguramente tú ya solicitaste alguna, recomendaste alguna. ¿Qué te pareció todo ese bonito trabajo que escuela bíblica, radio, televisión, redes sociales va realizando? Todo eso es gracias a los ángeles de esperanza. ¿Y cómo tú puedes unirte? ¿Cómo tú puedes formar parte de este proyecto, contribuir a que esto crezca, a que más personas alcancen un mensaje de esperanza por medio de todo este trabajo, ingresando al sitio ángeles.nuevotiempo.org? Ahí tú puedes seleccionar la opción de encontrar la bandera de tu país, ingresar ahí, ver toda la información que tú vas a encontrar acerca de Nuevo Tiempo, del trabajo, de proyectos que se van desarrollando, ingresando al sitio ángeles.nuevotiempo.org. Continuamos con más de Destaques. Esperamos que te unas a la familia de los Ángeles de Esperanza y a ti que ya eres un ángel de esperanza. Gracias por tu aporte tan significativo. Samuel, Cristian, es momento ya de finalizar. Qué tema lindo, importante el que hemos tocado, ¿verdad, Samuel? Exactamente, Carola. Inspirador. Esperamos a nuestros amigos que no se quede solamente en la reflexión, sino también en la acción, porque hoy hemos visto que el poder el perdón, trae una sanación y trae una sanación emocional, no solamente para la persona que tal vez ha sido víctima, sino también para la otra persona. Y qué bendición tener el perdón y que Dios también nos perdona, Carola. Claro que sí, claro que sí. El poder del perdón para ese proceso de sanación emocional que tanto necesitamos todos. Cristian, ¿qué les decimos a nuestros amigos? Consejos tal vez para alguien que tiene dificultad de perdonar. Tal vez para aquel que dice, como lo mencionamos hace un momento, no necesito de perdón. ¿Qué le decimos? Bueno, hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado y lo primero que diríamos es que vivimos en un mundo lleno de pecado, en el que en algún momento nosotros vamos a lastimar a alguien o vamos a ser lastimados por alguien. En ese momento nosotros tenemos dos opciones. Lo más normal en el ser humano es devuelvo ese mal que he recibido por mal también, pero tenemos la opción también de dar el perdón.
Y en el momento en el que damos el perdón, tenemos que recordar que muchas veces ese perdón puede surgir de un sentimiento auténtico, sincero, pero en la mayoría de los casos, si somos sinceros también, ese perdón va a tener que ser una decisión. No lo vamos a sentir en su momento. Nos vamos a decir, no quiero, voy a poner excusas. Somos expertos colocando excusas, pero ya habíamos dicho también, el momento en el que nos parecemos más a Dios es el momento en el que perdonamos. Así que, ¿quieres parecerte a Jesús? ¿Quieres parecerte a Dios? ¿Quieres empezar a cambiar esa naturaleza que tienes? Pues empieza a dar perdón. Y cuando das perdón nos damos cuenta, habíamos dicho que el perdón es liberar a alguien y darte cuenta que ese prisionero eras tú. Y cuando eso ocurre, pues nuestra vida empieza a cambiar, porque el fin de todo esto es aprender a restablecer relaciones. Bien, vivimos en una época que descarta todo y pensamos que las relaciones también son descartables, y no, las personas no son descartables, y el perdón es ese medio por el cual nosotros podemos volver a acercarnos a esas personas, podemos volver a restablecer esa relación, pero todo inicia con el perdón, ya sea una emoción, pero principalmente va a ser siempre una decisión. Una decisión, me encantó, una decisión. Y que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Porque realmente queremos restaurar esas relaciones quebradas. Y si tal vez el orgullo nos supera, Sammy, pedirle a Dios que obre en nosotros, ¿verdad? Exactamente. Creo que este aspecto es clave, porque en el programa hemos mencionado que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y ahí tiene que intervenir Dios para que nosotros podamos experimentar el perdón y también la otra persona pueda experimentar el perdón. Muchas gracias, Cristian. ¿Qué tema el que hemos tenido el día de hoy, Carola? Muy lindo, muchísimas gracias. Siempre un gusto tenerte acá en el programa, Cristian. No, la alegría es mía. Gracias por la invitación. Gracias una vez más. Gracias a ti una vez más por acompañarnos, Samuel, en nuestro reencuentro, ¿no es cierto?, en un próximo programa. Y a ti, busca ayuda en Dios, apóyate, refúgiate en Dios. Si tal vez tienes a alguien allí, un familiar, un amigo a quien otorgar el perdón y te resulta difícil, hazlo en oración. Todo lo que hemos comentado aquí, ojalá que te edifique, que te ayude, ¿no es cierto? Porque como dijo nuestro invitado, lo que se trata es de restaurar nuestras relaciones. Así que tú puedes buscarnos. Todo este contenido está disponible allí en YouTube a través de Destaques. Comparte este contenido con tus amigos, con tus familiares. Nuestro abrazo especial para ti. Y como siempre te decimos, hasta nuestro próximo reencuentro aquí en Destaques.